Amigas, amigos de Aprender a Envejecer, un gusto, como cada jueves, saludarlos. Las actividades, transacciones y trámites en Internet a través del celular o computadoras son cada día más comunes. A muchas personas les ha costado un poco de trabajo entrar de lleno a esta nueva forma de resolver pues muchas cosas casi instantáneamente. Pero cada vez son más las personas, sobre todo los adultos mayores, que se comunican y realizan operaciones por estos medios. Sin embargo, no siempre es fácil, pues desgraciadamente es común ser víctima de fraudes o engaños. Por eso hoy, nuestra invitada especialista en estos temas nos viene a dar consejos para navegar de manera segura en Internet y nos contará de los riesgos más comunes que corre un adulto mayor, como por ejemplo con el dinero de su pensión o su jubilación. Así que esta información es imperdible. Quédense todas y todos. Vamos a nuestra cápsula sobre este tema. Regresamos ya para darle la bienvenida y abrir la charla. En la actualidad, existen delincuentes que se dedican a obtener datos personales de los clientes de instituciones bancarias. Se aprovechan de que no para todos es fácil saber usar las aplicaciones bancarias que permiten hacer operaciones por Internet. El modus operandi de los defraudadores inicia normalmente con una llamada telefónica, haciéndose pasar, generalmente, como empleados del banco. Los delincuentes que hacen la llamada le advierten al usuario sobre un supuesto cargo a su cuenta o le preguntan si reconoce haber hecho alguna compra o transferencia bancaria. Incluso utilizan la grabación original de la música del banco para engañar y convencer de la autenticidad de la llamada. Ante esto, algunos usuarios, muchos de ellos adultos mayores, manipulados por la confusión en la que los hacen caer, proporcionan datos y contraseñas de sus aplicaciones bancarias, y tiempo después descubren que han sido víctimas de un fraude. Este día, en Aprender a Envejecer, abundaremos sobre cómo detectar este tipo de fraudes y qué hacer para evitarlos ahora que las aplicaciones bancarias y pagos vía Internet son comunes. Lo invitamos a que nos acompañe. Esto es Aprender a Envejecer. Es de verdad un gusto darle la bienvenida hoy a Elisa Errejón Villarreal. Ella es directora general de atención a usuarios de la Conducef. Elisa, bienvenida, gracias por acompañarnos. No, hombre, al contrario, es un placer estar el día de hoy con ustedes. Gracias, pues sí, tienes que despejarnos como muchas dudas, porque ya hablábamos, ¿no? Y la cápsula también lo decía, que esta forma de interactuar ya, de hacer trámites, de hacer pagos, pues ha crecido por las mismas aplicaciones de los bancos, de las instituciones, pero también a raíz de la pandemia creo que exponencialmente el uso creció, mucha gente se empezó a animar a acercarse a esta forma de usar las redes y con ello los fraudes y los problemas. Cuéntanos un poquito, ¿qué tanto calculas que creció? ¿Cuál es el comportamiento que ustedes han visto? Sí, claro que sí. Efectivamente, como bien tú lo señalas, a raíz de la pandemia hubo una revolución tecnológica que nos forzaron a utilizar los medios remotos para poder hacer operaciones. A lo mejor anteriormente el adulto mayor no estaba acostumbrado a utilizar ni la banca electrónica ni las apps móviles, sino que pues estaba acostumbrado inclusive a ir al banco, ¿no? Tenemos inclusive casos en donde el adulto mayor se junta con otros adultos mayores en sucursales cuando van a recoger su pensión, por ejemplo. Y efectivamente antes existía el fraude que le llamábamos físico, en la cual alteraban tu identificación y con eso te sacaban créditos. Pero derivado de la pandemia y en donde el adulto mayor no podía salir de casa para protegerse, pues obviamente tuvo que utilizar estos medios. Y obviamente al utilizarlos, pues nadie le dijo ni cómo hacerlo ni cómo protegerse. Y desgraciadamente, pues sí hubo un incremento exponencial en los fraudes financieros. Y que por eso ahora pues venimos a platicar de este tema tan importante para cuidar a nuestros adultos mayores y protegerlos pues de esta delincuencia que desgraciadamente existe y que hace que los adultos mayores con gran facilidad caigan, proporcionen sus claves, como decían en la cápsula. Claro. Y obviamente en algunos casos tenemos en Conducef donde le toman todo el dinero de sus ahorros de toda la vida, es ¿no? Terrible, sí.
Si te parece, desglosemos, porque hay como muchas variantes, hay, ¿no? Mucha telita de dónde cortar. Entonces, vamos de uno por uno, más o menos con los más comunes. Por ejemplo, las páginas, portales falsos de tu banco, que entras, pues metes tu contraseña, todos tus datos, y no sabes que se los estás dando a un tercero. ¿Esto cómo funciona o cómo manejarse? Manejarse, así es. Efectivamente, se han creado muchas páginas falsas de bancos, donde inclusive la página es igualita. Sí. Igualita. Entonces, obviamente, el adulto mayor que apenas se está familiarizando entra a su banca electrónica, pero en realidad, que es muy común que hace el adulto mayor, se va a Google, pone para sacar el portal, tal banco, claro, sí. tal banco, le pone y entonces le da clic al primero. Y realmente a lo mejor es una página falsa. Y entonces ahí empieza a hacer sus operaciones y en esa página falsa toman todos tus datos porque tú ya pusiste tu usuario y tu contraseña. Y ya con eso obviamente entran ya ahora sí a la banca electrónica real, a la página real del banco, con tu clave de usuario y contraseña y empiezan a realizar transferencias electrónicas muy rápidas en segundos. Esa es una modalidad. La otra es que te llega un correo electrónico por parte del banco diciéndote que está habiendo problemas con tu banca electrónica y que tienes que entrar inmediatamente porque están intentando hackear tu cuenta. Entonces, obviamente, pues te espantas porque dices, ahí tengo mis ahorros de toda la vida. Sí, y entonces entras, te dan un link y ese link es totalmente falso. Uno ve el logo igualita a la página. La otra forma es, obviamente, que a veces uno ya tiene la liga del banco y generalmente si no tenemos los antivirus correspondientes, esa liga nos las llegan a modificar para el efecto de entrar a esas páginas falsas. Y últimamente se está dando mucho, que son las últimas quejas que nos han llegado en Conducef, en donde entran a la banca electrónica. Efectivamente, los bancos tienen un apartado en donde señalan que tienes que tener los antivirus correspondientes para protegerte del hackeo. Y entonces aparece cuando tú entras a tu banca electrónica este mensaje del banco, entre comillas, diciendo que tienes que actualizar el antivirus. Entonces le das clic y lo único que estás haciendo son softwares muy sofisticados que lo que hacen es tomar el control completo de tu computadora. Y entonces ellos van viendo, el primer día ellos ven, ya que tienen el control, pues ven cómo accesas, tu clave de usuario y contraseña, a dónde viajas, cuánto tienes en tu cuenta. Posteriormente, cuando vuelves a entrar, te vuelve a aparecer el mismo mensaje, que el antivirus no quedó correctamente instalado. Entonces te vuelven a mandar el mensaje, le das instalar, va como un 57% de avance, hasta te van apareciendo dizque el avance de la instalación del antivirus y se pasma tu computadora o tu laptop. Es lo que te iba a preguntar ahorita, también en el celular puede pasar, ¿no? Digo, para que estemos... Así es, ¿sí? Eso es ahorita en cuanto a banca electrónica, ¿no? Y se pasma, y en el Inter entran efectivamente con tu clave de usuario y contraseña, realizan transferencias vía SPAY y en segundos ya no tienes tu dinero, ¿no? En el caso de las apps móviles, el modus operandi es o recibes una llamada telefónica diciendo de que te están haciendo consumos a tu tarjeta. Un mensaje al celular es muy común. Comuníquese porque están tratando de hacer una compra por tanto dinero. ¿No? Así es, pero te dicen entre a su app. Entonces uno entra a la app y establece su clave de usuario y contraseña, te llega el mensaje de SMS de texto diciendo de que pues, están tomando dinero de tu cuenta o que te están haciendo un consumo y que le des clic. Al darle clic, tú estás bajando un software donde están tomando el control de tu app. Ellos están viendo perfectamente cómo entras. Y entonces entras con tu clave de usuario y contraseña y obviamente hacen el mismo protocolo que el banco, inclusive el tono de voz. Entonces los adultos mayores nos han dicho, es que era el banco. Sí. La señorita, así cuando yo he hablado, así me contestan. Y lo que le van diciendo es, ¿sabe qué? Su dinero está en riesgo. Vamos a hacer lo siguiente, tiene que dar de alta
estas cuentas de otro banco, porque nosotros tenemos convenio entre bancos. Entonces para que se proteja como para que su dinero quede protegido. Claro. Entonces vamos a pasar el dinero a estas cuentas de estos bancos donde tenemos convenio. Y usted no se preocupe, en media hora se le regresa su dinero a su cuenta. Esto es para protegerlo porque lo están hackeando. Entonces obviamente el adulto mayor espantado empieza él a dar de alta las cuentas, hace la transferencia a cuentas de otros bancos y entonces le dicen, aparte el defraudador va viendo todo lo que vas haciendo y tenemos casos de usuarios que estuvieron 2 horas en el teléfono, en la llamada movimientos, con la app abierta, haciendo las transferencias a 10 cuentas de diferentes bancos. Terrible. Y obviamente ya cuando se da cuenta el usuario y cae y dice, creo que esto fue un fraude, pero pues ya cuando él ve y vuelve a entrar a su app, porque le dicen que en media hora regresa el dinero y pasa una hora, pasa 2 horas, entonces ya habla al banco y le dicen, oiga, nosotros no le hablamos y efectivamente usted dio, y lo peor que son asuntos en donde sí dio su clave de usuario y contraseña, el propio usuario claro. dio de alta las cuentas y mandó el dinero. Sí, sí, por supuesto, se complica aún más todo esto. Sí. Acompáñame, vamos a hacer un brevísimo corte y regresamos claro para seguir hablando sobre sí. esto y sobre todo qué se puede hacer, ¿no? Sí, al de respecto. acuerdo. Volvemos. Más bien es lo contrario. Cuando dejamos de movernos, se empiezan a atrofiar tanto las neuronas, si no movemos la mente, si no movemos los músculos, se atrofian los músculos. Yo pienso que lo que hay que hacer es seguir en movimiento. Esta conocida sala del sur de la ciudad, Olin Yolistli, en náhuatl quiere decir la vida es movimiento. La vida es movimiento y si dejas de moverte, te empiezas a morir. Yo creo mucho en el movimiento de los músculos, en el movimiento de la cabeza y es algo que creo que en la dirección de orquesta se practica mucho. Afortunadamente los directores de orquesta somos conocidos por ser longevos y por, como los buenos vinos, mejorar con el tiempo. Seguimos nuestra plática con Elisa Errejón Villarreal, directora general de atención a usuarios de la Conducef. Elisa, estábamos hablando sobre las diferentes modalidades de fraudes o engaños que están manejándose. Querías mencionar específicamente, bueno, el de los cajeros, que ese sí es, digamos, físico, pero al mismo tiempo electrónico. Así es, así es. Efectivamente, se le conoce como tallado y sobre todo al adulto mayor que recibe apoyo de los programas sociales, los defraudadores están abusando mucho. ¿Y en qué consiste? Tú vas al cajero a disponer, inclusive de los programas sociales, vas al cajero y lo que meten en la ranurita algo para que se atore la tarjeta. Entonces hay 2 personas a los lados, generalmente hay de 2 a 4 personas y uno le dice, ay, es que a mí me pasó igual, pero es porque la cinta magnética está sucia, mire, préstemela, y hace esto. Y se la da, pero vaya mejor al cajero al otro que está al lado. En ese instante ya te cambiaron la tarjeta. No me digas. Sí, en segundos. A la hora de estar limpiando, lo que tienen aquí es otra tarjeta, falsa completamente, igualita a la tuya, y te la cambian. Tenga y vaya al cajero de al lado. Entonces va al cajero de al lado, está otra persona, y entonces mete la tarjeta y pues pones un NIP y no jala. Y otra vez, y luego le viene el mensaje del banco diciendo, tercer intento y te la bloqueo. Entonces el adulto mayor se sale y se va, porque dice, no, pues me van a bloquear y el cajero me va a comer mi tarjeta. Claro. Y después regreso al banco. Obviamente, en las horas que lo hacen es cuando la sucursal está cerrada. Para que no pueda, luego acudir ayuda. Luego. Entonces el adulto mayor se retira. Inclusive tenemos casos donde después pasan a hacer alguna compra y ahí es cuando se dan cuenta que no es su tarjeta.
Y le dice la señorita, es que no pasa. ¿Cómo no? Si me acaban de depositar lo de mi programa social o de mi pensión. Y ya cuando la ve, obviamente no tiene nombre, es igualita el color, pero pues obviamente son tarjetas falsas. Entonces habla inmediatamente al banco, pero pues ya le dispusieron porque vieron su NIP y además le hicieron compras. Y también igual, de aquí que el adulto mayor se da cuenta de que le hicieron, por eso le llaman tallado, porque es cambio de tarjeta. Otra es de que, ay, se le cayó este dinero y el adulto mayor, no es mío. En eso también igual le dice, no, sí es de usted y la tarjeta está metida. Pero lo empiezan a distraer acá de que el dinero y que no es del adulto mayor. Entonces, en eso otra persona entra y hace el cambio de tarjeta cuando la está introduciendo. Es una habilidad terrible. Sí, te digo, como terrible, de magos, como de prestidigitador. Y el otro, lo que comentábamos, lo del comercio electrónico. Sí. Hay que tener mucho cuidado al hacer compras en comercio electrónico, hay que checar que efectivamente sean páginas oficiales. Cuando tú vayas a hacer una compra, tienen que tener, en primera, checar que de la dirección de la página sea verídica, bajar siempre, si es que vas a utilizar alguna app, de las oficiales. Y siempre traen un loguito de security. Sí. Entonces, esa es una de que efectivamente está verificada. Con un como candadito, ¿no? Uno como candadito. Entonces, esa es la manera en que tú puedes saber que el comercio electrónico, cuando tú estés haciendo la compra, es real. Porque también tenemos páginas falsas donde te ofrecen pues, productos muy atractivos, das el número de tu tarjeta de crédito, como das número de la tarjeta, fecha de vencimiento y tu NIP, y tu CRB que viene en la parte de atrás, pues ya con eso empiezan acceso total y con eso empiezan a hacer compras electrónicas, en comercios electrónicos. Fíjate que pues al respecto hay como muchas dudas. Tenemos una pregunta precisamente que el público le hizo a nuestro equipo. ¿Te parece? Vamos a verla. Claro. Buenas tardes, mi nombre es Martín Becerril, tengo 70 años y pregunto, ¿cuáles son las ventajas de utilizar una banca móvil? Sí. Realmente sí hay ventajas, o sea, también para que no se... Sí, exacto. Ahorita estamos hablando, previniendo, o sea, los fraudes existen y siempre han existido. Ahora, antes eran físicos, ahora son virtuales. Entonces, simplemente es prevenirlos. ¿Cuáles son las ventajas de utilizar? Obviamente ya no tienes que ir al banco, ¿no? Haces operaciones muy rápidas y algo que el adulto mayor debe saber es, a través de la banca móvil tienes la posibilidad de bloquear tu tarjeta. Sí, puedes hacer más movimientos de emergencia, digamos. O la bloqueas y nadie la puede usar. Entonces tú entras a tu banca móvil, le das clic, bloquear tarjeta y hasta que tú la desbloqueas, es un botoncito que te dice bloquea tu tarjeta, le das clic, mientras no la usas, no te pasa nada. Sí. En el momento en que vayas a hacer una compra, minutos antes, la desbloqueas. ¿Qué otra ventaja? Cuando tú no reconoces un cargo, inmediatamente si tú lo objetas en tu app móvil y dices, este cargo no lo reconoce, el banco inmediatamente te hace le llaman contracargo, que significa te devuelven el dinero. Entonces, sí es una ventaja. Sí, tiene también, claro, puedes estar checando tu saldo constantemente, puedes hacer efectivamente transferencias que te urgen realizar, puedes hacer pago de luz, de agua, de predial, o sea, sí tiene ventajas. El chiste es cuidarnos frente a los defraudadores, ¿no? Oye, se nos acaba prácticamente el tiempo, pero Conducef, precisamente por todos estos casos, abrió una dirección especial para la atención de adultos mayores. Cuéntanos un poquito cómo funciona y cómo pueden acceder a ella. Sí, efectivamente, Conducef tiene todo un protocolo de atención para el adulto mayor. Tenemos asesores especializados en el tema. Si algún adulto mayor sufre alguna situación de un fraude financiero, le pedimos que acuda inclusive sin cita, no se requiere cita, los adultos mayores tienen preferencia, acuden a cualquiera de nuestras oficinas, inmediatamente cuando en nuestra oficina detectan que es un adulto mayor, lo pasan de inmediato y hacemos un protocolo de atención especial, en donde le ayudamos inclusive a elaborar su escrito de queja,
Inclusive cuando viene con documentos le ayudamos a la narración de los hechos, todo lo cuidamos para el efecto de que esté muy clara la queja con el banco, que lo que hacemos es de que objete los cargos y pedirle al banco cierta información. Nosotros mismos ingresamos la queja a través de nuestro portal de queja y el usuario ya se va inclusive con un folio de atención. Sí, ya se dieron los primeros pasos. Así es, para esto. Para eso, así pero es. bueno, se nos termina el tiempo, al pero contrario. te invito por favor a que regreses a seguir hablando sobre esto, porque hay muchas otras cosas que me gustaría que analizáramos, que el público conociera. Te agradezco infinitamente tu presencia. Gracias, muchas gracias, Elisa. Y pues recuerden que ninguna medida de seguridad sobra. Y es que Conducef así les crea esta ayuda para los casos. Corran a tener estos datos tanto para ustedes como corran la voz entre sus amigos y familiares para que en el momento en que crean estar siendo víctimas de un delito, los tengan a la mano. Yo los espero aquí el próximo jueves y antes de irnos vámonos a conocer el Mirador del Ángel de la Independencia. Hasta la próxima. Conoce el monumento que fue construido para rendir homenaje a los héroes que hicieron la independencia de México. Es interesante conocer qué hay en el interior de la columna y la terraza del Ángel de la Independencia, ubicado en el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Este monumento fue inaugurado en 1910 con motivo del centenario de la Independencia de México. La altura de la columna, incluyendo la estatua de la Victoria Alada, es de 45 metros, que se suman al 1,5 metros que tienen las gradas construidas en el basamento. En el interior del monumento se encuentran las urnas con los restos mortuorios de héroes nacionales como Miguel Hidalgo, Ignacio Aldama, José María Morelos y Pavón, Vicente Guerrero, Ignacio Allende y Leona Vicario, entre otros. En la parte alta, justo a los pies de la Victoria Alada que corona la columna, hay una puerta que da acceso a unas escaleras que recorren en caracol toda la parte interna de la columna. Para quienes así lo desean, pueden subir a una terraza, ubicada en la parte elevada de la columna. Dicha terraza mide 80 centímetros y tiene un barandal de bronce. Las visitas para conocer el interior del Ángel de la Independencia y su terraza son gratuitas. Solo hay que hacer cita. La única restricción para subir a conocer el mirador del Ángel de la Independencia es tener más de 12 años de edad. El monumento está abierto de lunes a domingo, de 10 a 16:30 horas. Se debe acudir 15 minutos antes de la hora de la cita. La estancia es de 15 minutos, en grupos de máximo 6 integrantes. Si pasa por Avenida Reforma, dése la oportunidad para conocer el Ángel de la Independencia, uno de los monumentos más importantes y emblemáticos de la historia del país. Es un placer que continúen sintonizándonos a través de la señal del 11. Les recordamos que nuestros temas de los jueves están enfocados en servicios y cultura. Así que si quieren conocer más acerca de un tema en particular, los invitamos a enviarnos sus comentarios al correo público@aprenderenvejecer.tv. También pueden seguirnos en Facebook y YouTube. Nos encuentra como Aprender a Envejecer. Ahí encontrará las transmisiones en vivo en punto de las 11:30 de la mañana, de lunes a jueves. Y si se perdió algún programa, no olvide que en Spotify estamos como Aprender a Envejecer. Ahí puede escuchar todas nuestras emisiones. Agradecemos a quienes nos mandan sus mensajes, como por ejemplo Dolores Mesa, que nos dice: gracias por abordar este tema tan importante, ya que hay que ser muy cautelosos con la información que se proporciona. Y Javier Mandujano, que también nos manda saludos. Y antes de despedirnos, los invitamos a que vean el programa dominical Al lado de Patti Kelly. Y hablando de música, los dejamos con el grupo Salsón en Clave. El final no llegará. Nos vemos el domingo. Mozo, es solo el que tenga vivaz juventud, fresca y lozana la piel, ardorosa la voz. Joven es todo el que sea capaz de soñar y de hacer, todo el que sienta el intenso afán de vivir. Si
Si el jardinero lo cuida con celo y amor, siempre tendrá nueva flor el añejo jardín. Joven ha de ser quien lo quiera hacer por su propia voluntad. Si en el corazón vibra la emoción, nunca llegará el final. Gregory, ¡hey! Si el jardinero lo cuida con celo y amor, siempre tendrá nueva flor el añejo jardín. Joven ha de ser quien lo quiera hacer por su propia voluntad. Si en el corazón vibra la emoción, nunca llegará